Si os parece, vamos arrancando ya también por deferencia a los que habéis sido puntuales con nosotros, con la cita. Así que muchas gracias por asistir a este nuevo webinar. En este caso es un webinar que estamos organizando juntamente el equipo de Sitel Meridiana con Tucán. Y el objetivo es abordar un poco pues, la logística internacional, la expansión de los negocios, cuando vamos a hablar, cuando nuestra marca empieza a pensar en vender fuera de nuestras fronteras, bueno, qué retos y qué oportunidades aparecen. Para eso hemos invitado a 3 panelistas de excepción, cada uno con una visión distinta dentro de la cadena de suministro. Entonces, parece, os comento un poco cómo va a ser la dinámica de la sesión. Va a ser más o menos una media horita hablando. Ahora vamos a dar la oportunidad a nuestros ponentes de que se presenten, de que nos digan pues, quiénes son, dónde trabajan, qué hacen, dónde trabajan. Luego tendremos una parte en la que vamos a estar debatiendo sobre diferentes aspectos importantes que afectan en estos procesos. ¿Vale? Durante la charla, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, la va a poder dejar en el chat que tenemos disponible. Y seguramente hacia el final de la sesión vamos a tener oportunidad de pues, abordar alguna de las preguntas que queráis trasladar a alguno de nuestros ponentes. Sin más dilación, pues si os parece, hacemos ronda de introducción. Podemos empezar por ti mismo, Isaac, o Isabel, y cerramos con Joaquín. Perfecto, bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Isaac, trabajo para Grupros, soy el encargado de tráfico, nos encargamos de distribuir pescado fresco y a muchos puntos de la península, Portugal, Francia e Italia. Somos una empresa familiar y que en los últimos años hemos crecido bastante y por eso también una parte del motivo en el que estamos en este webinar. ¿Dónde estáis vosotros, Isaac, en España? Nosotros estamos en Blanes, en un pueblo costero de aquí de la provincia de Gerona. Estamos aquí ubicados. Muy bien. Muy bien. Pues sigo, yo soy Isabel Pérez Cuevas, trabajo en DHL, creo que se ve lo quito por ahí, de sobra en el LLP en Valencia, en Alfafar, y soy el IT Business Partner Southwest Europe, es decir, llevo la parte de IT de la región Southwest Europe, ¿vale? Con un equipo de gente, pues eso, aquí estamos para ver qué podemos aportar al seminario hoy. Seguro que mucho. Perfecto. Y yo soy Joaquín, soy el Head of Growth en Amphora Logistics. ¿Qué es Amphora Logistics? Pues al final es una empresa tecnológica especializada en logística para e-commerce, que operamos como un 3PL digital que gestiona toda la cadena logística de una tienda online, desde la recepción del inventario y el almacenamiento, pasando por la preparación de pedidos y transporte hasta la entrega al cliente final. Todo automatizado y controlado desde una plataforma tecnológica. Muy bien, pues vamos a hablar de logística, de expansión y de tecnología. Si os parece, os voy a empezar lanzando una pregunta pues fuerte para empezar, para entrar en calor. Es, desde vuestro punto de vista y vuestra experiencia, ¿qué es lo primero que se rompe cuando una compañía empieza a escalar? ¿Qué es lo primero que sufre? Bueno, ¿Qué es lo primero? desde mi punto de vista, de aquí nuestra empresa sobre todo, es un poco lo primero que se pierde un poco, o parece que se pierde al principio, siempre es como el control de todo. Es como que parece que al empezar nuevos retos, cosas nuevas, como que no tienes todo bajo control, que algo siempre se te puede escapar y siempre lo que se pierde es eso, el control, se tiene el miedo de que no salgan las cosas como se esperan y que acabe siendo todo un poco más difícil de lo que parece, porque muchas veces trabajamos y no estamos pendientes de la planificación que puede provocar eso, una expansión muy grande y muy rápido, pues eso, tienes que estar bien planificado, saber bien hacia dónde vas y a veces esa planificación siempre puede cambiar en el momento que empiezas a crecer porque una cosa es cómo lo esperas y otra luego cómo puede suceder. Pérdida de control. Eso entiendo que Joaquín y Isabel, pues es parte de lo que tratáis de aportar, ¿no? A las compañías. Correcto. Lo primero que normalmente nosotros siempre nos encontramos, ¿no? Cuando un e-commerce está escalando, una marca está escalando, es que lo que se suele romper es la visibilidad y la coherencia operativa, ¿no? Es decir, cuando tú pasas de 100 pedidos al día a 1000 pedidos, ya no puedes
una marca ya no lo puede hacer por intuición, empiezan a aparecer descuadres de stock o retrasos en la preparación o promesas de entrega que no se cumplen. Entonces, marcas que crecen rápido en campañas como, por ejemplo, puede ser el Black Friday y descubren que su inventario teórico no coincide con el real, pues venden muchas veces productos que no están disponibles, generan cancelaciones y erosionan un poco la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, en logística, el crecimiento sin control siempre se paga con 3 factores, bajo mi punto de vista, que es coste, tiempo o reputación, y acaban siendo los 3 normalmente. Sí. No sé qué Yo estoy opináis. totalmente de acuerdo. Yo empiezo que logística siempre es sufrimiento, ¿vale? Porque tenemos una serie de variables en el entorno que siempre de alguna manera nos están influyendo. O sea, desde pues lo que hablamos en una campaña, pero ya no hace falta esa campaña, sino en el día a día, ¿no? Una huelga, que meteorológicamente las cosas están mal, quiero decir. Entonces, el sufrimiento es algo como que está ahí. No es algo que marcaría en un crecimiento o en una, no sé, en una ampliación, ¿no? del negocio. Yo creo que si empezamos por lo simple y tenemos las cosas controladas a nivel pequeño, ¿vale? Que es de donde partimos para ir creciendo, miedo vamos a tener siempre. Cualquier cambio de entorno, cualquier cambio, cualquier cosa, lo primero que te genera es miedo y incertidumbre. Pero creo que eso, si tenemos claro lo que queremos, el negocio que tenemos, hay que ir escalándolo con cabeza y poco a poco, cosas que podamos de alguna manera controlar. Evidentemente ese control es dependiendo de todas las variables que podamos ajustar, e ir creciendo de una manera más o menos medida. O sea, el miedo es cada vez que empiezas un proyecto está ahí y la incertidumbre también y el sufrimiento por logística, que decir, es por, vamos, por ende, ¿no? Entonces te diría, pues eso, tener las cosas controladas más o menos bajo el control que creemos que tenemos y lo que decía Joaquín, o sea, hacer las cosas bien porque si no el impacto es sobre todo, pues eso, en el cliente lo primero, en el negocio y luego la reputación. Evidentemente no estamos hablando de empresas que queramos fallar como para que luego tengamos que enmendar, sino todo lo contrario, vayamos a por la excelencia y ofreceremos algo bueno o muy bueno. La logística es siempre sufrimiento. A ver, como titular, yo creo que ya lo tenemos. El titular del, Sí, sí. Es decir, es que hay muchas sesión. variables que no controlamos. Quiero decir, o sea, si dijéramos lo tenemos todo bajo control, pues sinceramente mi criterio de calidad me impide decir está todo bajo control. Quiero decir, No, controlamos lo es- que controlamos, hagámoslo bien y sigamos. Quiero decir, todo bajo control no está nunca. Entonces, desde ese control ficticio que nos genera bienestar de decir lo controlamos, pues vayamos a por ello. No sé si Una pensáis pregunta lo a ti, mismo Isabel. o es... Seguimos un poco contigo. Yo creo que estamos todos de acuerdo que en los negocios hay múltiples velocidades. Normalmente ventas, negocios llevan a velocidad, operaciones llevan a velocidad, sistemas llevan a velocidad. En tu caso, Isabel, más desde el punto de vista de la plataforma tecnológica, el soporte tecnológico en esas operaciones, ¿cómo impacta esta velocidad? Cuando llega un proyecto a vosotros, ventas está mucho más lejos, están cerca, os llega más o menos con esa concienciación de ir a la par, ¿no? Que comentaba también Isaac, de ir a la par negocio con control, os llega muy desfasado eso. No, que si nosotros al ser, pues eso, una empresa del tamaño que tenemos muchos equipos que trabajamos todos desde el principio. Lo que tú dices, evidentemente empieza ventas, pero ventas es el primer eslabón. Desde el primer momento que empieza a haber un requerimiento de cliente, ya está todas las operativas metidas, todos los work streams trabajando juntos. Entonces, ya no solo venderlos, sino una parte de IT, otra parte de diseño, otra parte, quiero decir, todos en conjunto trabajamos desde el minuto cero. Lo que sí que evidentemente es clave para la tecnología es que negocio tenga muy claro, o sea, cliente en este caso, qué es lo que quiere. Porque nosotros hacemos posible lo que ellos quieren, pero tienen que tener las cosas muy claras y los procedimientos muy claros para luego poder plasmarlo a nivel tecnológico, ¿no? Creo que Es que desde el trabajáis principio todos se desde trabajan el minuto todos cero. A mí personalmente me suena casi, un quiero decir, poco optimista, la verdad. Yo con ese background informático también me suena optimista. Mi sensación es que procesos, sistemas siempre llegan como después, tarde. No sé, Joaquín, en no, o vuestro sea, caso. que estemos al principio no quiere decir que vayamos sobrados de tiempo, quiero decir, Sí. eso es Pero bueno, un así. poco mi Es decir, sensación siempre es que el negocio va por delante y luego el resto de departamentos se tienen que ir adaptando e ir dando soporte a reajustar, eso. sí, Sí. Sí. Te de alguna preguntaba, manera es Joaquín, si correcto. en vuestro caso la experiencia es que los clientes llegan a vosotros cuando están empezando a pensar en esto, llegan a vosotros cuando ya están metidos o llegan a vosotros con el agua al cuello y en plan, hostia, nos hemos metido en esto, estamos vendiendo muchísimo en Centro Europa y ayuda.
Pues si te soy honesto, Fran, hay de todo. Hay gente que es muy, vamos a decir, optimista y dice, oye, yo ahora estoy en este nivel que es muy bajo, pero tengo unas proyecciones muy altas y ya de alguna manera quiero empezar a delegar mi logística porque sé las consecuencias que tiene pues una rotura de stock a 6 meses vista. Y hay otro tipo de cliente que automáticamente viene con el agua al cuello de decir, oye, lo he intentado todo, ya no puedo más, no sé ni, tengo tantos problemas que no sé ni cuál es el problema core, por favor ayudarme y ayudarme a gestionar todo esto, ¿no? A nivel visibilidad y control de stock sobre todo, paquetería y experiencia del cliente, ¿no? Todo lo que son envíos, trazabilidad de envíos, etcétera. Entonces, te diría que normalmente suele ser la primera, pero sí que hay casos de la segunda. Y O sea, por la primera último, es, las compañías se plantean bueno, empezar es a decir, vender ya tiene un fuera cierto y nivel buscan. y se plantea escalar, entonces dice, mi operativa actual tiene que cambiar para poder dar alas a escalar, ¿no? Entonces es por esto que ya empiezo a mirarme cómo externalizar todo esto y poder dar una experiencia al cliente buena tanto en un mercado como en otro, ¿no? Porque hoy en día lo que se busca es esto, no solo se busca surtir todo desde un mismo centro de distribución, sino que puedan tener varios para dar una experiencia al cliente local, que es un poco lo que nos está diciendo el mercado hoy en día. ¿Vale? En vuestro caso, Isaac, no sé si recuerdas cómo fue esos primeros pasos, si tú estabas también en esos primeros pasos y en qué perfil de compañía os situáis, en las que eran previsoras y sabíamos que esto va a pasar, vamos a prepararnos, o en, hostia, estamos creciendo a lo bestia, ¿cómo ordenamos esto? Aquí yo no estaba porque la empresa lleva muchos años abierta ya y no estaba aquí todavía, pero sí que aquí se empezó a trabajar con volúmenes cada vez más y más grandes. Sí que tenemos una flota propia nosotros de transporte, pero al final lo que costó un poco es entender las operativas porque nosotros no vendemos a cliente final, la gran mayoría de veces siempre vendemos o a grandes superficies o a mercados centrales, donde luego se distribuye a más pequeños comercios, hoteles, restaurantes. Y sí que fue un poco difícil de encontrar como empresas de transporte que estuvieran metidas en el mundo del pescado y que tuvieran y nos explicaran un poco a nosotros cómo funcionaba la cadena para poder servir con la urgencia que nos pide nuestro sector, que es una urgencia muy grande. Entonces, sí que al principio teníamos esa cantidad de comandas, pero no sabíamos cómo hacerlo para llegar a los horarios que se nos pedía, las horas que nos pedía. Necesitábamos mucha ayuda externa de otros transportistas que nos explicaran cómo estaba montada ya la cadena en diferentes países, como en Italia o en la zona del norte de Francia. ¿Os habéis planteado externalizar la logística o es un tema que queréis seguir controlando vosotros? ¿Os habéis Bueno, planteado esa nosotros duda o lo tenéis claro tenemos en todo momento? una logística limitada porque al final tenemos una flota son unos 15 vehículos, 15 trailers, pero el volumen que trabajamos es muchísimo mayor y cada día externalizamos con empresas que solamente se dedican al mundo del pescado todo tipo de ventas, porque piensa, nosotros compramos en todos los puntos de la península, tanto en Italia y como en Francia. Entonces, nosotros con nuestra pequeña flota, por así decirlo, no podemos cubrir todas las compras porque aquí mismo en Cataluña ya se compra en 7 o 8 puertos a la misma vez. Entonces, ya casi como que toda la flota quedaría cubierta solo con cubrir Cataluña. Entonces, sí que tenemos diferentes empresas que son socios nuestros y tienen ellos el posicionamiento de los camiones en cada puerto y a través de ellos montamos muchas veces la operativa de que el pescado, muchas veces aquí en Cataluña pasa por nuestra base y de aquí lo distribuimos con nuestra flota, pero todo lo que compramos en otros puntos va distribuido directamente ya con los transportistas externos que ya lo llevan a los mercados centrales o a las superficies de las que hablaba antes. Vale, súper interesante. Como os voy a preguntar, ¿qué errores pensáis que cometen las empresas? ¿No? Os ha estado hablando un poco de esto en general, pero desde vuestro punto de vista, vuestra experiencia, especialmente los que estáis pues, en contacto con diferentes compañías, ¿no? ¿Cuál es el error más frecuente o el que recomendaréis a una compañía que va a empezar ahora a plantearse venta internacional? ¿Qué habéis visto más veces? ¿Qué pensáis que es lo que se debería evitar a toda costa? Yo
te diría que lo primero que tiene que hacer una empresa que quiere aumentar el mercado internacional, primero es ver qué es lo que tiene, dónde está, en este momento dónde estoy, qué es lo que quiero, simplificar al máximo, optimizar los procesos y desde ahí estandarizar. Quiero decir, para mí lo básico, además, desde IT, desde el punto de vista, Fran, sabes, que simplifiquemos procesos, o sea, cumplamos todas las necesidades de negocio, evidentemente, simplifiquemos los procesos lo máximo que podamos, estandaricemos y desde ahí digitalizamos, porque entonces la escalada es fácil. Si donde estamos y cómo estamos no ponemos esa base, el crecimiento puedes crecer de una manera muy bestia, pero es caótico, con lo cual a la larga no va a ser sostenible. Entonces, para mí lo primero de cualquier empresa que quiera ir más hacia allá es decir, vale, ¿dónde estamos? Que es un análisis, ver dónde estamos ahora y dónde queremos estar. Entonces, simplifiquemos, tengamos muy claros los procesos, estandaricemos para poder crecer sin tener que sufrir, desde ahí digitalizamos y luego, pues conforme vaya veniendo el aumento de volumen, ya iremos, pero con esa base, porque si no es caótico. Si crecemos sin medida, no tenemos estándares, vamos haciendo cosas on the fly, al final eso no se sostiene, es insostenible. Entonces, todo lo que a lo mejor el pico de mercado has aprovechado la oportunidad y estás creciendo es insostenible y acabas, pues eso, volviendo atrás con un volumen que es más difícil de manejar. No inmanejable, pero más difícil de manejar. Okay. Yo siempre hablo de procesos simples y estandarización, por favor. Si quieres, sigo yo, Fran. En nuestro caso, lo que vemos también mucho es que pensar que abrir un mercado es, voy a decirlo muy banalmente, pero es solo traducir la web, ¿no? Entonces, uno de los errores más comunes suele ser que asumir que internalizar es cambiar de idioma y activar campañas. Y la verdad es que cada mercado tiene expectativas distintas de plazos de entrega, costes de envío, devoluciones, métodos de pago, etcétera, ¿no? Es lo que va intrínseco culturalmente en cada mercado, ¿no? Y por segundo punto te diría que es centralizar todo el stock demasiado tiempo, es decir, al principio pues puede parecer eficiente tener un único almacén donde desde ahí se puede surtir todo, pero cuando el volumen empieza a crecer, ese modelo empieza a penalizar, ¿no? Pues tendrán costes de envío más altos, más incidencias aduaneras, entregas un poco más lentas y muchas marcas se dan cuenta tarde de que necesitan un stock distribuido por regiones para poder asumir la internacionalización. Y tercero, te diría, las marcas suelen subestimar la complejidad operativa, ¿no? Internacionalizar no suma, sino que multiplica, que básicamente pues más transportistas, más devoluciones, más excepciones, más impuestos. Entonces, si todo esto se gestiona con hojas de cálculos, correos, procesos manuales, el sistema puede colapsar, ¿no? Entonces, si tienes una única plataforma para centralizar stocks, pedidos, envíos, aunque operes en varios países, pues realmente también te puede ayudar. Y por último, te diría alinear operativamente cada mercado a lo que se puede hacer en marketing, ¿no? A las falsas promesas que se pueden dar, porque al final la experiencia del cliente también es muy importante cuando estás abriendo un nuevo mercado. Te diría que estas 4 son las que así a bote pronto más me resuenan cuando veo casos similares. Me ha gustado mucho la frase de que internacionalizar es traducir la página web, ¿no? Quiero decir, todo lo que hay detrás y que hay, no sé si en todas las ocasiones, no sé si vosotros erais conscientes o habéis sufrido ese exceso de velocidad comercial, o no, o erais conscientes en todo momento y habéis ido compaginando, llevándola en una velocidad similar a ambas partes. Sí, por suerte, el proceso se llevó bastante a la par y no tuvimos problemas porque, bueno, al final conseguimos todo y el agobio inicial y lo que han dicho ellos, pues tuvimos una buena planificación y al final también el cliente que se dedica solamente al mundo del pescado también entiende cómo funciona un poco, también sabe hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, y entonces el cliente específico nuestro tiene la idea sabe cómo funciona todo y hasta dónde se nos puede pedir a nosotros unas responsabilidades por transporte, hasta dónde podemos llegar, desde donde venimos hasta donde les llega a ellos. Y la facilidad en nuestro caso es que el cliente sabe cómo funciona un poco la red y sabe las limitaciones que tiene. Vale. Os recuerdo también a los asistentes que tenemos disponible un chat. Si tenéis alguna consulta que lanzar al foro en general o a alguno de los ponentes, por favor, podéis escribirlas y ahora en un ratito volvemos sobre ellas.
En los últimos años, ya hace bastante tiempo en realidad, hemos visto pues todo esto de los marketplaces, nuevos canales de venta, que entiendo que han facilitado la expansión internacional. ¿Vosotros pensáis que sí? ¿Pensáis que no ha afectado tanto? ¿Se impacta en vuestro día a día que haya nuevos canales de venta, más facilidades de que una tienda pequeña de textil en Cocentaina, Alicante, empiece a vender en Rusia? O sea, yo creo que 100% sí para la tienda, es decir, que una tienda pueda abrirse a nuevos mercados a través de canales está muy bien, ¿no? Porque es una manera de testear, por así decirlo, ese mercado y a partir de ahí ya luego poder dar recursos a escalar ese mercado. Pero, por otra parte, a nosotros, por ejemplo, tecnológicamente, al tener una API abierta y ciertas integraciones con muchos marketplaces, pues no tenemos problema, pero sí que lo que nos hemos dado cuenta es que integrar cada marketplace local con tu logística actual es un buen dolor de cabeza para las marcas, ¿vale? Entonces, este sería el punto número 1, pero como un testeo de a ver si funciona este mercado, a ver qué tal va, y enviar un pallet, por así decirlo, y ver un poco cómo se gestiona, sí, 100% de acuerdo en que ese es un buen modelo de testeo. Y por otro apartado, sí que nos hemos dado cuenta que el canal retail o el B2B, un poco lo que tú dices, ¿no? Los marketplaces y demás, está en auge. O sea, es decir, muchísimas marcas, ya sean pequeñas, grandes o multinacionales, están apostando por este canal más que nada porque no tienes que destinar ni los recursos ni sobre todo el tiempo en desarrollar estos mercados gracias a plataformas como los marketplaces que comentas, Fran. Entonces, 100% que a nivel de marcas de lo que yo veo, el mercado va por ahí. Y ya no solo marketplaces, sino redes de distribución farmacéuticas, de cualquier otro tipo para cualquier canal específico. Entonces, estamos viendo que lo que nació con el Corte Inglés, por así decirlo, se está traspasando a supermercados, farmacias, cosas muy de nicho específicas, etcétera, que están funcionando muy bien dependiendo del producto que tú tengas. Totalmente de acuerdo con Joaquín. Nosotros desde el LLP, evidentemente, nos dedicamos a grandes clientes y la cadena de distribución de grandes clientes, con lo cual toda esta parte no lo tocamos. Evidentemente, el resto de la familia de DHL sí. Y lo que hablamos, parece muy fácil cuando las cosas funcionan, ¿no? Es decir, la complejidad viene detrás y para el cliente final lo bueno es que diga, ostras, qué sencillo parece esto, ¿no? Pero lo que hablaba Joaquín, cada mercado es un mundo, cada producto es un mundo, cada sector es un mundo y que las cosas llegan a tiempo parece que sea lo más fácil. Uy, mira qué bien, ¿no? Pero, jolín, la complejidad que hay detrás es bastante importante, diría, ¿no? Y ya te digo, eso a nivel de usuario y a nivel del LLP, pues un cliente, evidentemente, que está a nivel de distribución global, pues imagínate la complejidad. Quiero decir, sencillo parece cuando dices, ostras, todo llega y lo tengo aquí y lo mismo, el almacén está esperando, recoge a tiempo, distribuye a tiempo, hace todo, pero todo lo que hay detrás, toda la parte compleja de ese negocio es muy grande, es muy grande. Parece que en el mundo en el que estamos ha cambiado un poco, ¿no? Lo que comentaba antes, como que parecía muy reservado a grandes corporaciones, a gente con mucho músculo financiero para poder apostar por otros mercados. Y parece que hoy, pues con la tecnología sobre todo, ¿no? Creo que la tecnología está jugando un papel Mm, ahí súper importante en Sí, permitir herramientas a otro tipo de compañías. claro. Para eso está la función del 3PL, ¿no? Esa distribución que cualquier empresa pueda acceder a ella. Quiero decir, eso es lo bueno, que tenemos una parte de 3PL que cualquiera, lo que hablábamos, una empresita que quiere, pues bueno, tiene ese soporte de la empresa de Joaquín que dices, quiero crecer, me voy a asesorar por profesionales. Si luego quieres subir ya a nivel de estrategia, a nivel de optimización, está el 4PL y estamos nosotros. Quiero decir, pero desde una empresa pequeñita tiene opción a ir escalando poco a poco, con lo cual, jolín, el límite es el infinito, ¿no? Empieza con un 3PL, empieza diríamos un ámbito pequeño, pero luego la escalación puede ser hasta donde el cliente pueda, vaya. Y soporte, evidentemente, por 3PL, 4PL, parte de optimización, escalación, quiere decir, jolín, que no hay un techo, eso es lo bueno, ¿no? No hay un techo que digas, a partir de aquí ya no hay crecimiento, todo lo contrario. Sí, además lo comentaba Joaquín, que depende mucho también del tipo de producto, ¿no? Para unas camisetas, un textil tiene una logística de una Claro, forma
a decir, más sencilla. Sí, sí, Y luego sí, tenemos totalmente. el caso vuestro, Isaac, en el que es, no sé, el extremo de la complejidad, ¿no? Lo comentábamos ayer, que te Claro, decías que lo más difícil es los animales el vivos, es lo producto. siguiente que os queda, ¿no? En grado de dificultad. Exacto. Sí, sí, Es que porque el además, producto fresco es muy complejo. sí, correcto. Y además Isaac lo aquí sabe. sobre todo estamos especializados en el boquerón y la sardina, que es lo lo más asequible para todo Súper el fresco. mundo. Es lo más claro. Y ese producto, no es lo mismo un atún que lo puedes transportar y llegar a 3 días, que el atún no pierde calidad, pero tú ves un boquerón en una pescadería hoy y lo ves mañana y es otra cosa totalmente distinta. Y al especializarnos en eso, que sobre todo la ganancia viene en trabajar con mucho volumen, a precios bajos, pero con un margen pequeño, pero al trabajar mucho volumen, entonces eso a la que no la logística, el transporte no llega al mismo día, la misma noche que por la mañana se ha comprado ese pescado, es un auténtico desastre para nosotros que tomamos el riesgo y para el cliente que no recibe el pescado en la pescadería, que pierde la confianza en nosotros y al día siguiente eso se puede volver a revender, pero ya se pierde dinero la mayoría de veces porque es un producto que cambia mucho de un día para otro. Me imagino, me imagino. Entiendo que logística inversa de devoluciones tendréis pocas. O también será súper complejo de gestionar. Correcto, sí, o sea, las devoluciones, el problema que tenemos nosotros muchas veces con las superficies, que son muy, muy estrictas en el tema de horarios y que a la que tienes algún problema en carretera, algún problema, como ha dicho antes Isabel, del tiempo que no puedes controlar, huelgas, pues ese pescado en los mercados centrales normalmente se lo quedan y al día siguiente lo venden y se arregla el precio, se llega a un acuerdo, pero muchas veces las superficies al día siguiente ya no lo quieren. Entonces tienes que espabilarte tú, intentar llevarlo a un mercado esa misma noche, otra vez correr, correr y correr, y aparte de la pérdida que significa. Sí, sí, sí. ¿Son las devoluciones, Sí, creo Joaquín, un grave problema para este tipo de aperturas de mercado? ¿Se parecen al mercado nacional? ¿Estáis viendo que eso es un problema para las compañías o estáis Depende del gestionando bien? sector. Por ejemplo, si hay una marca de suplementación o, por ejemplo, lo que él ha dicho, ¿no? Isaac, a nivel de devoluciones no hay un gran calvario, pero si eres una marca de moda, que normalmente suele haber mucha más devolución que en suplementación, cosmética o accesorios, cualquier otro tipo de industria o segmento, pues has de tener muy bien la logística dentro de tu mercado internacional, porque, por ejemplo, ya no te sirve que tengas solo un centro de devoluciones en Europa, tienes que tener varios, ¿no? Porque al final lo que quieres es que llegue a tiempo y que el cliente esté feliz y poder que cuando él quiera dar una devolución, pues poder exigir tanto crédito en la plataforma como puede ser que le devuelvan el dinero, etcétera. Entonces, sí que es o sea, te diría que logísticamente sí que es importante, pero es más importante la experiencia del cliente que tienes a la hora de devolver, porque puede ser que te vuelvas a comprar, que no, porque puede ser que te hayas equivocado de talla o no te quede bien, cualquier cosa, que si no tienes un buen proceso, el cliente se ve más afectado. Entonces, yo te diría que es un poco esto, tener los nodos logísticos claros a la hora de devoluciones, porque, por ejemplo, si compras algo de una marca española en Estados Unidos, pues si tienes que traerlo de vuelta a España, a nivel de aranceles, etcétera, pues puede ser mucho más costoso que quizá tener un centro de devoluciones en Estados Unidos que te ahorrará muchos costes, ¿no? Entonces, a la hora de escalar, es un poco lo que he explicado antes, ¿no? No solo se ha de mirar la rapidez, sino que también se ha de mirar la infraestructura. Y además yo creo que con el cliente final que tenemos tan exigente, ¿no? En cualquier, o sea, desde el cliente de Isaac que quiere un pescado que esté recién cogido y que no haya demora, a lo que está diciendo Joaquín, de cualquier sector, lo quiero recibir ya en casa y que la devolución me cueste cero. Y nosotros igual, en clientes internacionales o clientes grandes, lo mismo. O sea, lo que se espera es una excelencia de toda empresa logística o realmente hacerlo muy, muy bien, porque es muy fácil hacerlo bien y tener un buen nombre, como hablaba antes Joaquín, que estropearlo, hacer una cosa y que luego la repercusión sea muy bestia. Quiero decir, entonces es el cliente final, jolín, hay que cuidarlo, hay que mimarlo y ir siempre hacia, pues eso, a la satisfacción total, ¿no? Cliente satisfecho, imagino Joaquín, tu Mazda en 3PL es sinónimo de garantía. 100% de acuerdo con esto.
Y yo como clienta ya, quiero decir, cada vez somos más exigentes realmente, quiero decir, no es ya es que me lo traen o no, es que me lo traen, lo quiero así, lo quiero así, quiero poder devolverlo fácil, que no tenga, o sea, los límites ya no hay límites, o sea, quiero que en cualquier momento puedo ir, lo cambio, lo traigo, lo pongo, eso para un 3PL. Y lo mismo aquí, quiero decir, vas a un cliente que tienes una distribución global, evidentemente lo tienes que hacer muy bien porque eres quien eres, ¿no? Y no hay duda de que tenemos que hacerlo así y lo hacemos así, vaya. Pero vamos, que la presión está ahí. La presión, yo creo que en logística, yo es la primera vez que trabajo en el sector logístico desde un punto de vista IT y la presión es, pues eso, importante, pero se maneja bien, vaya, Totalmente. Ya si introduces como todos, ¿no? variables como aduanas, como demás, ya Guau, todavía más. toda la Comida gestión, sí, fresca, madre mía. ya es un mundo. Sí, Decías sí, que la sí. logística es sufrimiento. Sí, es Tenemos para escribir. Bueno, la definición, yo creo, sufre. el sufrimiento. Sí, sí. ¿Cómo, Isaac, qué has dicho? No, que lo que has dicho tú al principio, que la definición de logística es sufrimiento. O sea, que eso estoy 100% de acuerdo y creo que es la definición que debería salir en el diccionario, casi, casi. Pero yo como sufrimiento lo veo reto, no veo de sufrir de Sí, bloqueo sí, y de estrés, que decir, es un reto, o sea, cada día no sabes lo que va a haber ahí porque todo es variable y todo es volátil, entonces exacto, Es más es decir, divertido, vale, probablemente. ¿hoy qué tenemos? ¿Hoy lo tenemos súper fácil? Pues estupendo. Claro, exactamente. No sufrir de hay una pena, no, todo lo contrario, que decir, como un reto, no, como no, un challenge, correcto. decir, vale, venga, ¿hoy qué nos viene? Y la Aburrirnos, experiencia te hace cada vez tener, efectivamente, nada, nunca sabes lo que te va a deparar el día de hoy. exacto, nunca nos aburrimos. Nada, si os parece, vamos a ir ya terminando. Os voy a pedir una última recomendación a cada uno de vosotros. Una compañía que se plantease empezar a vender fuera, empezar a internacionalizarse en este 2026. ¿Qué recomendación le daríamos a esa compañía? Y no vale decir que nos contraten los servicios. Iba a decir, como crecimiento, yo iría primero a un 3PL de Joaquín, ¿no? O algo así, luego iríamos a nosotros a DHL. Estamos aquí Venga, para soy que nos pidan. una compañía, estoy teniendo éxito en España y me quiero empezar a plantear vender en otros mercados. ¿Qué le decimos a esa compañía? Yo creo que primero sentarnos a hablar, escuchar realmente lo que tú quieres y acompañarte en el proceso. Quiero decir, desde el momento en que una empresa decide que quiere crecer es porque sabe que puede hacerlo y tiene esa base, ¿vale? Lo que hablábamos. Luego intentamos simplificar, mejorar procesos para poder estandarizar y escalar. Entonces es, ¿por qué no? Vamos a guiarte desde el principio viendo tus procesos, viendo cómo tienes tus resultados y tus cosas y desde ahí vamos a proyectar hacia lo que quieres. Entonces es simplemente que quieran y que se rodeen de los mejores profesionales, evidentemente. El límite lo va a poner el cliente porque evidentemente el nivel que quiera de crecimiento se lo darán unas empresas u otras, pero siempre va a poder estar soportado por los mejores profesionales. Muy bien. Joaquín, Isaac. Pues yo te diría que elijan mercados por viabilidad operativa y no solo por demanda. Es decir, Vale. las marcas que escalan mejor normalmente priorizan los mercados fáciles o cercanos antes que irse a vender a Australia, por poner un ejemplo, ¿Ves? por mucho tráfico que pueda. Asesorarse de profesionales, tal cual. Entonces, pues esto, o sea, al final que tengan buenas infraestructuras logísticas, procesos aduaneros simples, altos demanda de compra online, costes de última milla razonables. Entonces, al final aquí yo creo que el objetivo para una marca es construir músculo internacional de forma progresiva, ¿no? Entonces, todo pasa por este primer punto y luego intentar diseñar tu red logística antes de lanzar, ¿no? Define desde dónde se enviará, qué tiempos de entrega necesita ese mercado, cuáles puedes ofrecer tú, cómo gestionar las devoluciones, cómo se gestiona en ese mercado. Tercero te diría el stock, que cuanto más cerca del cliente esté, aunque sea poco volumen, pues oye, empieza por los, si quieres vender fuera, empieza por tus best sellers, llevándolos a esa localización de mercado, ¿no? Para dar esa experiencia como si estuvieses en ese mercado, poco a poco viendo qué funciona, qué no funciona. Entonces, al final aquí, yo creo que en 2026 el estándar ya no es entrega internacional, sino que es entrega local, aunque vendas desde fuera, ¿no? Entonces, es mejor empezar un poco con un pequeño stock local que crecer grande con envíos transfronterizos lentos, bajo mi punto de Súper vista, ¿eh? interesantes estos inputs. No, desde luego, súper interesantes. Y aunque ahora mismo a nosotros nos pueden parecer obvios, estoy seguro que en el día a día no todo el mundo se plantea todo ese recorrido operativo antes de lanzarse a vender en Australia. Claro, 100%. Y por último te diría que intentes unificar
cuanto antes la operación logística en una sola plataforma. Porque cuantos más países operes, más peligroso es trabajar con sistemas desconectados, ¿no? Porque, pues, al final nunca tendrás una visión única del stock global, de los pedidos, de costes, de los SLAs por cada país. Entonces, al final, si lo tienes todo dentro de una plataforma, pues la complejidad realmente no desaparece, pero sí que se vuelve gestionable porque lo puedes ver todo desde una misma plataforma, y creo que eso es lo más importante. Eso es clave. Yo eso no lo he dicho porque lo doy por hecho, pero cierto es, la integración entre sistemas es complicada, y lo que dice nosotros, mi visión viene desde toda la arquitectura que tenemos como DHL, pero evidentemente si nos bajamos a clientes más pequeños, vamos, totalmente alineada con Joaquín. O sea, no vale trozos e intentar que hablen entre ellos, buscamos una plataforma sólida y robusta que nos proporcione la necesidad y que nos cubra la necesidad que tenemos a nivel global, evidentemente. Parece una obviedad y parece una tontería, pero vamos, sí. Sí, es lo que decía, parece una obviedad, pero estoy convencido que muchas veces el negocio, que decía antes, va a una velocidad y no se acompaña de los procesos o de las operativas suficientemente a la par. Si os parece, cerramos contigo, Isaac. Claro, en primera persona, quiero decir, la gestión diaria tuya ¿qué le recomendarías a esta empresa que va a empezar ahora? Bueno, no, yo la verdad que, o sea, no estamos en un sector como Joaquín o como Isabel, no estamos tan tecnologizados como así decirlo, pero yo creo que al final la clave, más para empresas pequeñas, más para empezar, sobre todo una buena planificación y aprovechar todas las herramientas que tenemos ahora, como ha dicho Isabel, y rodearte de profesionales que te aconsejen, que te presenten cosas como Joaquín bien sabe, y al final eso, una buena planificación inicial, definir bien tus objetivos, ver hasta dónde quieres llegar y hasta dónde se puede llegar, y rodearte luego de gente y de empresas que te puedan ayudar a ti a dar el paso y a crecer internacionalmente. Perfecto, pues si os parece, vamos a dejarla aquí. Este webinar organizado por Sitel, Bien. Meridiana y por Tucán. Os agradezco un montón que hayáis participado, que hayáis compartido pues, vuestra experiencia, vuestros miedos, vuestras sensaciones y vuestros retos con esto de la logística internacional. Y nada, nos estamos hablando en las siguientes sesiones. Perfecto. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la Hasta invitación. luego. Gracias y Chao. gracias a los asistentes. Hasta luego. Adiós. Chao.